Capítulo 20. Los sondeos del Susquehanna. Teniente, ¿cómo va ese sondeo? Creo, caballero, que la operación toca a su fin, contestó el teniente Bronsfield. Pero, ¿quién podría presumir tal profundidad tan cerca de la tierra, a un centenar de leguas únicamente de la costa americana? Efectivamente, Bronsfield, es una fuerte depresión, dijo el capitán Blomsberry. Existe en estos lugares un valle submarino ahondado por la corriente de Humboldt que sigue las costas de América hasta el estrecho de Magallanes. Estas grandes profundidades, continuó el teniente, son poco favorables para la colocación del cable telegráfico. Es mejor un fondo plano, igual al que sostiene el cable americano entre Valentía y Terranova. Convengo en ello, Bronsfield, y con su permiso, teniente, ¿qué profundidad tenemos ahora? Caballero, contestó Bronsfield, tenemos ahora 21.500 pies de sonda empleada y aún no ha tocado fondo el proyectil que la sumerge, porque de lo contrario se hubiera elevado ésta por sí misma. Es un aparato ingenioso el de Brock, dijo el capitán Blomsberry, que permite observar los sondeos con gran exactitud. ¡Fondo!, gritó en ese momento uno de los timoneles de proa que vigilaba la operación. El capitán y el teniente se dirigieron enseguida al castillo de proa. ¿Qué profundidad tenemos?, preguntó el capitán. 21.762 pies, contestó el teniente, apuntando esta cifra en su cuaderno de observaciones. Bien, Bronsfield, dijo el capitán, voy a trasladar este resultado a mi mapa. Ahora mande que suban a bordo la sonda. Mientras se haga esta operación, que enciendan las hornillas y así estaremos dispuestos a partir cuando usted concluya. Son las 10 de la noche y con su permiso, teniente, voy a acostarme. Hágalo, señor, hágalo, respondió con amabilidad el teniente Bronsfield. El capitán del Susquehanna, un valiente entre los valientes y humilde servidor de sus oficiales, llegó a su camarote, tomó su vaso de brandy, que valió interminables muestras de satisfacción al repostero, se acostó no sin cumplimentar antes a su criado por lo bien acondicionado del lecho y se durmió con apacible sueño. Eran las 10 de la noche. El día 11 de diciembre concluía con una noche magnífica. El Susquehanna, corbeta de 500 caballos de la Marina Nacional de los Estados Unidos, se ocupaba en hacer sondeos en el Pacífico a 100 leguas aproximadamente de la costa americana. Hacia la altura de esta península prolongada que se dibujaba en la costa de Nuevo México. El viento había cesado poco a poco. Nada agitaba las capas del aire. El gallardete de la corbeta pendía inerte, inmóvil sobre el mastelero de Juanete. El capitán Jonathan Bronsberry, primo hermano del coronel Blomsberry, uno de los más ardientes individuos del Gun Club, casado con una Horst Bidem, tía del capitán e hija de un honrado negociante de Kentucky, el capitán Blomsberry, repetimos, no hubiera podido desear mejor tiempo para conducir con buen resultado sus delicadas operaciones de sondeo. Su corbeta no había experimentado ninguno de los efectos
de esta vasta tempestad que, barriendo las nubes amontonadas sobre las montañas rocosas, permitía observar la marcha del famoso proyectil. Todo marchaba a su gusto y no olvidaba dar gracias al cielo con todo fervor de un presbiteriano. La serie de sondeos verificados por el Susquehanna tenía por objeto reconocer los fondos más favorables para el establecimiento de un cable submarino que debía comunicar las islas de Hawái con la costa americana. Era un vasto proyecto debido a la iniciativa de una compañía poderosa. Su director, el inteligente Cyrus Field, tenía el pensamiento de cubrir todas las islas de Oceanía con una extensa red eléctrica, empresa grandiosa y digna del genio americano. Las primeras operaciones de sondeo habían sido confiadas a la corbeta Susquehanna. Durante esta noche se encontraba ésta exactamente a los 27 grados 7 minutos de latitud norte y 41 grados 37 minutos de longitud oeste del meridiano de Washington. La luna, entonces, en su último cuarto, empezaba a presentarse sobre el horizonte. Después de retirarse el capitán Blomsberry, se había reunido en la popa el teniente Bronsfield y otros oficiales. Cuando apareció la luna, tomados los pensamientos se dirigieron hacia este astro, contemplando entonces por las miradas de todo un hemisferio. Los mejores anteojos marinos no hubieran podido descubrir el proyectil errante alrededor de su semíglobo, y sin embargo todos se dirigieron hacia su brillante disco que millones de miradas interrogaban en aquel instante. Partieron hace 10 días, dijo entonces el teniente Bronsfield. ¿Qué será de ellos? ¿Habrán llegado, mi teniente?, contestó un joven guardia marina, y harán en este momento lo que todo viajero cuando llega a un país nuevo, que es pasear. Lo creo, porque usted lo dice, respondió sonriendo el teniente Bronsfield. Ciertamente que no puede dudarse de su llegada, dijo otro de los oficiales. El proyectil ha debido llegar a la luna en el momento de la plenitud, el 5 a medianoche. Estamos a 11 de diciembre, lo que hace 6 días. En 6 veces 24 horas, sin oscuridad, hay tiempo para instalarse cómodamente. Me parece que veo a nuestros valientes compatriotas acampados en el fondo de un valle, a la orilla de un arroyo selenita, cerca del proyectil medio enterrado por la caída, en medio de restos volcánicos, y al capitán Nicholl empezando sus operaciones, mientras que Barbicane pone en limpio sus apuntes y Michel Ardan embalsama las soledades lunares con el perfume de sus habanos. Así debe de ser, exclamó el joven guardia marina, entusiasmado por la descripción ideal de su superior. Quiero creerlo, respondió el teniente, que no se entusiasmaba con tanto. Desgraciadamente, nos faltarán siempre las noticias directas del mundo lunar. Perdone, mi teniente, dijo el guardia marina. Yo creo que el presidente Barbicane puede escribirnos. Una explosión de risa acogió esta respuesta. Nada de cartas, respondió vivamente el joven. La administración de correos no tiene nada que hacer en este asunto. ¿Acaso será por
¿Telégrafo eléctrico?, preguntó irónicamente uno de los oficiales. Tampoco, respondió el guardia marina, pero es muy fácil establecer una comunicación gráfica con la Tierra. ¿Y cómo? Por medio del telescopio de Long's Peak. Ya sabéis que aproxima la Luna a 2 leguas únicamente de las montañas rocosas y que permite ver en su superficie los objetos de 9 pies de diámetro. Construyendo nuestros ingeniosos amigos un alfabeto gigantesco y escribiendo palabras de 100 esas y frases de 1 legua de longitud, podrán enviarnos noticias suyas. Se aplaudió ruidosamente al joven guardia marina, que ciertamente no carecía de imaginación. El teniente Bronsfield convino también en que la idea era factible. Añadió que, mandando rayos luminosos agrupados en haz por medio de espejos parabólicos, se podían establecer también comunicaciones directas. En efecto, estos rayos serían tan visibles en la superficie de Venus o de Marte como el planeta Neptuno lo es de la Tierra. Acabó diciendo que los puntos brillantes observados ya sobre los planetas próximos podían muy bien ser señales hechas a la Tierra. Hizo observar, sin embargo, que si se pudiesen tener noticias del mundo lunar por estos medios, no podría hacerse lo mismo desde el mundo terrestre, a no ser que los selenitas tuviesen a su disposición instrumentos apropiados para hacer observaciones a grandes distancias. Evidentemente, respondió uno de los oficiales, pero lo que sobre todo debe interesarnos es saber qué ha sido de los viajeros y qué han visto. Por otra parte, si el experimento ha tenido buen éxito, lo que no dudo, volverá a hacerse otro. El Columbiad sigue empotrado en el suelo de Florida. No se necesita más que el proyectil y pólvora, y siempre que la luna pase por el cenit, se le podrá mandar un cargamento de viajeros. Es indudable, contestó el teniente Bronsfield, que J.T. Maston irá un día de estos a reunirse con sus amigos. Pues, si quiere, exclamó el joven guardia marina, estoy dispuesto a acompañarle. Oh, no faltarán aficionados, replicó Bronsfield, y como se abra la mano, bien pronto habrá emigrado a la luna la mitad de los habitantes de la Tierra. Esta conversación de los oficiales del Susquehanna duró aproximadamente hasta la 1 de la mañana. Imposible sería describir todos los sistemas, todas las teorías emitidas por aquellas atrevidas inteligencias. Parecía que nada era imposible para los americanos desde la tentativa de Barbicane. Hasta tenían el proyecto de expedir a las playas selenitas, no ya una comisión de sabios solamente, sino toda una colonia y un ejército con infantería, caballería y artillería para conquistar el mundo lunar. A la 1 de la mañana no había concluido aún la extracción de la sonda. Todavía faltaba 10.000 pies y había trabajado para unas cuantas horas. Los fuegos estaban encendidos según la orden del comandante y la caldera estaba en presión, pudiendo partir el Susquehanna en aquel mismo momento. En aquel instante eran la 1:17 de la mañana, y cuando el teniente Bronsfield se disponía a abandonar la cubierta y a entrar en su camarote, llamó su atención
un silbido lejano y repentino. Él y sus camaradas creyeron al principio que este silbido era causado por una fuga de vapor, pero al levantar la cabeza observaron que este ruido se oía en las capas más lejanas del aire. No habían tenido aún tiempo de dirigirse una pregunta cuando el silbido tomó una intensidad espantosa y de repente apareció ante sus ojos deslumbrados un bólido enorme, inflamado por la rapidez de la carrera y por el frotamiento con las capas atmosféricas. Aquella masa ígnea aumentó a sus ojos, cayó con el ruido del trueno sobre el bauprés de la corbeta y que quebró al nivel de la proa y se hundió en las olas con estampido atronador. Si hubiera caído algunos pies más cerca del Susquehanna, éste hubiera zozobrado con tripulación y equipaje. En aquel instante se presentó medio vestido el capitán Bloomsbury y lanzándose, como los demás, hacia el castillo de proa, preguntó: «Con su permiso, señores, ¿qué ha sucedido?». Y el joven guardia marina, haciéndose intérprete de todos, exclamó: «Comandante, son ellos, que vuelven».